Estamos en Secretos de Necochea en el canal de YouTube y vamos a contar parte de esta historia macabras para muchos que sucedieron en esta zona, más precisamente en Quequén, pero que intervino los juzgados de Necochea en aquel entonces y de la zona, por algo que incluye a la mafia, el sexo e incluso las torturas. Es la dramática historia, si se quiere, de un marinero de origen yugoslavo que fue preso por un crimen que no cometió. Se cumplen 4 décadas ya del juicio al marinero yugoslavo Milivoj Pesic, detenido por el crimen de una prostituta en Quequén, cerca precisamente de Necochea. Los verdaderos autores del asesinato y como lo usaron a él como si fuera un chivo expiatorio. Y la increíble versión de cómo siguió toda esta historia vivida hasta cuando pudo salir de prisión. En una rocola del cabaret Elsa en Quequén, no hubiese comenzado a sonar Dalila para muchos, en la voz de Tom Jones. Quizás hubiese cambiado el destino torcido del marinero yugoslavo Pesic, que tomaba una cuba libre sentado en una mesa, pero solo, sin acompañantes. Sus 3 compañeros se habían ido del lugar y quedaban en el mismo 2 prostitutas y un grupo de hombres rudos. Pesic prefirió quedarse a escuchar esa canción que acentuó su mirada melancólica. Pensaba en una mujer o en la lejanía de su tierra natal, en cuya letra, imposible saberlo en ese momento, pareciera cifrarse su futuro inmediato. Estaba perdido como un esclavo a quien nadie podría liberar. Dice precisamente una parte de la letra de esa famosa canción. Después de escucharlo, Pesic planeaba volver al barco que los había dejado en esta ciudad para llevar un cargamento de trigo. Pero antes de que ocurriera lo inesperado, hubo una pelea. Vio en medio de la oscuridad ese sórdido lugar a 2 hombres que luchaban. Se levantó, se supone, para intentar separar, pero los desmayaron de un golpe. Cuando despertó, vio a una de las prostitutas asesinadas por un crimen que no vio, pero el marinero estuvo preso 5 años. La noche del 8 de mayo de 1978 presenció esa pelea entre las prostitutas Mirta Godoy, Rafaela Villavicencio y 2 clientes. Todo terminó con el asesinato de Godoy, con heridas en la cara y en los brazos, y su compañera que, desesperada, pedía ayuda. Los otros hombres se fugaron. La policía detuvo a Pesic cuando llegó al barco, pero antes, en la puerta del tugurio donde ocurrió todo, 4 misteriosos hombres intentaron secuestrarlos en un conocido Rambler, pero el marinero habría logrado escapar. Si bien había llegado como pelapapas del barco Mavro Vetranic, su rol era el de segundo cocinero. En su país había sido agente especial de la policía. Esto quizás haya sido parte de esta verdadera historia. Era culto, hablaba inglés, francés, había viajado por el mundo, desde Occidente al lejano Oriente, pero necesitaba alejarse de sus familiares. Había nacido en 1954 en un pequeño pueblo, Trebinje, la por entonces Herzegovina, Serbia. El paisaje de su infancia lo constituían los valles y las mesetas cerca del Adriático. No estaba ajeno a la emoción. Había dejado a sus padres, Hanna y Jobo, y a su novia María, que 2 días antes de partir de ese barco le dijo: Miki, me gustaría que te rompieras un pie para que te quedases conmigo.
Evidentemente, en anotaciones que él hacía en un cuaderno, ya en la cárcel, y en su idioma apuntó: siempre me sentí diferente a los demás. Me concentro recordándome desde el momento en que nací y comprendo todo con claridad, pero hubo un momento en que tuve la necesidad, quizás espiritual e inevitable, de encontrarme con el infinito horizonte de los mares y los cielos, allí donde existe la paz en la naturaleza. Cada vez que mi tiempo me lo permitía, me encontraba cerca del mar, como si me llamara y me dijera: ven, ven a mi infinito. Luchaba conmigo mismo, sintiendo el dolor que había entre mi soledad y mis seres queridos, pero elegí la paz y el silencio de los mares. Todo eso era más fuerte que el amor de mi familia e incluso de mi novia. El caso fascinó a dos referentes míticos del periodismo policial, Emilio Petkov y Enrique Sdrech. Pienso con nostalgia profesional en el caso de Pesic. Hacía rato que el periodismo argentino no se enzarzaba en una porfía tan tenaz en pos de la primicia y en búsqueda de los datos. Contó el mismo Sdrech. Se refirió a un juicio como un circo donde declararon 29 personas y la única que no tenía antecedentes penales era precisamente Pesic. Rafaela Villavicencio, encargada del ELSA, fue golpeada esa noche y sufrió de una extraña amnesia. Era quien estaba al lado de Godoy, la mujer asesinada. Pesic la miró y fue como si esa mirada le hubiese traspasado. Ella pareció recordar súbitamente, pero no la verdad de los hechos. Y le devolvió la mirada al marinero y le espetó: vos sabés que yo sé qué pasó aquella noche. Otro hecho sorpresivamente fue el pescador checoslovaco Juan Vignowski. Murió mientras ampliaba su declaración en la sede policial. La noche del drama, justo pasó por el ELSA y escuchó el perfecto castellano: vamos, esto nos compromete. Su testimonio de haber llegado al juicio quizás hubiese cambiado el rumbo del propio Pesic. Todos protegieron a una mafia que vendía drogas, que ofrecía prostitutas o manejaba negocios turbios. ¿Con quién? Con la policía, con las altas esferas. Eso mismo declaró Trugó, el abogado defensor de Pesic. Eso no es todo. Aparecieron dos testigos falsos que probablemente actuaron en connivencia con los verdaderos asesinos. Uno de ellos era un ratero y folclorista. Así se definió ante los jueces, que acusó a Pesic por el asesinato. A su vez dijo que estaba en un reservado mientras espiaba a través de un cortinado como el marinero atacaba a las prostitutas. El otro testigo, más inverosímil aún, que fue llamado el Fisgón, dijo que su fetiche era espiar por los agujeros del techo del lugar y justo esa noche vio a un hombre alto y rubio que coincide con la descripción precisamente del pobre Pesic, con una particular acción. Lo voy a contar en sus palabras: su miembro erguido y una cuchilla en la mano mientras se abalanzaba a una mujer para matarla. Lo más escandaloso es que los jueces no descartaron estos testimonios. Argumentaron, cabe señalar, que los que viven una situación de drama o tragedia no pueden proceder con razonamiento y reflexión cartesianos. Asimismo, su percepción de lo que ocurre no siempre es capturada con precisión matemática. Más que jueces, parecían abogados
de esos hombres, ¿no? Siguieron en los relatos de Fisgón que no estuvo esa noche en el cabaret. Habría aparecido cuando ocurrieron los hechos. Y justamente no para darle una mano al pobre marinero Pesic. En su libro El diablo en la whiskería, sobre ese hecho policial, Amílcar Romero escribe: en ese suceso hubo de todo: secretos, derechos humanos, sexo, sensacionalismo periodístico, perversión, cine, truculencia, hampa, suspenso, prostitución, jefe de Estado, hijos y entelados, dólares extranjeros, guerra, amenazas, el Vaticano, el Falcon, miedo, alta policía, personajes fanumbulescos, amor, tensión, angustia, las Naciones Unidas, clamor ante la alternativa de crucificar a un inocente, televisión, gángster de carne y hueso e incluso espionaje. En la cárcel de Dolores, donde fue trasladado después de pasar meses en la prisión de Azul, fue torturado y golpeado por los propios guardias. Apenas podía moverse. Sus compañeros de pabellón le daban de comer incluso en la boca. Lo ayudaban a cambiarse, a levantarse para ir al baño. Sintieron compasión por ese hombre parco que sentía sus sufrimientos silencioso y una nostalgia que ocultaba en su silencio. El juicio comenzó el 3 de julio. Los jueces le preguntaron si había tenido buen trato del personal policial y penitenciario. Los golpes que recibí fueron dentro del cabaret. He sido tratado correctamente por la policía. Por los diarios he leído y por lo que he podido ver mientras estaba detenido, que en la Argentina se mata y se tortura, pero a mí no me han tocado, declaró el mismo Pesic. Hasta la versión de él, la de Pesic, tenía hasta lagunas. Hablaba que dos hombres lo habían llevado a él y a las prostitutas a una terraza para desnudarlo, y que él le había aplicado un golpe de karate a uno de ellos, porque sabía artes marciales, pero que el otro sacó un arma y lo golpeó. Pero en otro testimonio dijo que podía haber sido una paleta y que fue obligado por los mafiosos, así lo llamó según el traductor, a saltar sobre el cuerpo inerte de la víctima. A Pesic lo guardaba una tragedia que injustamente lo pondría en el lugar de villano. No parecería ser la intención del acusado el acceso carnal para cometer ese crimen inútil, alegó el fiscal Juan Carlos Ferrara. Pesic estaba rodeado, en medio de un naufragio, pero en la tierra, sin escapatoria. Los jueces, el fiscal, los testigos, algunos medios, la policía, los guardias, hasta el barco que le había trasladado, ¿sabe qué? Ya lo habían dejado, estaba solo. Pesic fue condenado a 16 años de prisión, pese a que desde antes del juicio, a cargo de un tribunal oral en lo penal, presidido por el juez Guillermo Vallejo, en su celda, como una revelación, dibujó el identikit de dos hombres que recordó ver aquella noche en que perdió el conocimiento de un golpe. Así fue como él mismo, en el calabozo, sin hablar más de unas pocas palabras en castellano, hizo un dibujo con los rostros de los dos sujetos, que luego se comprobaría que eran los verdaderos asesinos de la chica. Son apresados ellos mismos en Sevilla, donde confiesan el crimen. Pesic se comió 6 años y medio en la cárcel, siendo ni más ni menos que inocente. Fue torturado e incluso castigado. Recordó Stretch años más tarde en una entrevista en el diario La Nación. ¿Quiénes eran esos hombres?
Esta es de las tantas historias, los ribetes literarios del caso llevaron a que un fenomenal escritor, además de teórico del cuento policial, entre otros temas, Ricardo Piglia, lo incorporara en las emblemáticas investigaciones del comisario Di Croce, su personaje de ficción. Escribió un cuento fabuloso llamado La Música, inspirado en la triste historia del marinero. El yugoslavo era un chico rubio, de cara flaca y ojos celestes. Tendría 18 años, calculó Croce, 19 cuanto más, y estaba sentado en el catre con la espalda apoyada en la pared. En el hueco de la ventana había puesto una foto donde se lo veía sonriendo y tocando el acordeón a piano al lado de una muchacha con el pelo suelto, que lo besaba. En la mejilla, por supuesto. Le había puesto una vela y unas flores a la fotografía, como si fuera un altar, dice en un fragmento de dicho relato. Por la detención de Pesic hubo presión del Vaticano, de Yugoslavia, de las Naciones Unidas y de los organismos de derechos humanos. Es más, el gobernador Jorge Aguado le bajó la pena a tan solo 8 años. Pero el milagro para el marinero llegó cuando en 1983 detuvieron en España a una banda de mafiosos argentinos. Entre ellos se encontraba quienes confesaron haber matado a la copera de el Elsa, que era la casa de prostitución. Eran 2 pistoleros mafiosos con contactos policiales. Uno de ellos, con los años, terminó como guardaespaldas de un sindicalista de peso que murió hace pocos años. Aprovecharon sus contactos con la policía de la dictadura, por supuesto, para usar a Pesic de chivo expiatorio, o como se dice en la jerga, perejil del caso. Por eso, esa noche no lo mataron, le servía vivo, como culpable perfecto, no como una víctima más. Pesic decía la verdad y esa verdad no estaba en sus palabras, sino en los dibujos de esos rostros que hizo precisamente en la cárcel. No se sabe si los jueces y el fiscal le pidieron perdón. Lo único que quería al salir en liberal es llegar cuanto antes a su pueblo natal, Trebinje, en Yugoslavia. Allí lo esperaría su novia María, la mujer por la que quizás decidió quedarse a escuchar la canción cantada por Tom Jones. Era 1985 y en Ezeiza lo fueron a despedir los medios. El marinero no parecía tener rencor, como esos hombres o mujeres que enfrentan el destino y no luchan contra él, como si fuera la marea o la corriente de un barco que debe acompañar. Emocionado, Cedret le dio un abrazo. Pesic, en su pobre castellano, le dijo adiós, mi hermano argentino. Nunca más volvió a la Argentina. Sus ex abogados, Hugo Trugó, cree que Pesic murió hace más de 20 años. Le dice a Infobae, me llegó esa versión. Cuando se fue de acá, me llamó algunas veces. Se dice que se casó, que tuvo un hijo, que abrió un restaurante en los Estados Unidos y que murió en combate en la guerra de Bosnia. Si fuese así, ese fue un final a la altura de su vida, una vida de películas. Secretos de Necochea, suscribite.